Bueno, Máximo García Plata es un chaval de 18 años que juega al baloncesto, que ahora mismo está en Florida State. He jugado en el Madrid la temporada pasada, he estado la mayor parte de mi vida jugando en el Estudiantes y nada, estoy aquí ahora en Florida a tener la oportunidad de poder jugar en el Estudiantes. La verdad que estaba muy contento. Teníamos un equipazo, estábamos muy unidos, éramos todos muy amigos, entonces la verdad que fue una de las mejores etapas de mi vida. Sí. Yo estaba con la selección sub-17, en ese momento estaba viendo que igual iba a Estados Unidos a jugar high school, igual me quedaba en el primer equipo de Estudiantes, que me lo ofrecieron también, y un día de la nada estaba yo en la selección sub-17, salí de entrenar y me llamó mi agente con mi padre, me dieron la noticia que el Real Madrid estaba interesado. Y bueno, era un sueño, ¿no? Jugar en el Real Madrid. Entonces, pues aproveché la oportunidad y yo creo que no me equivoqué sin ningún tipo de duda. Cuando me llamó el Madrid, pues lo hablé con mi agente y tal, le dije que yo quería venirme aquí, me dijo que ya lo sabía. Yo desde pequeño he visto a Estados Unidos como literalmente el país del baloncesto y mucho más, en plan, viniendo a Florida State, que yo sí que es verdad que conocía pocos equipos, pero a Florida State sí que lo conocía. Entonces yo tenía una ilusión tremenda de venir. Muy buenas, Juanmi. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy feliz, muy contento porque tenemos hoy, como estáis viendo, Un buen invitado, un pedazo de invitado. a Máximo. Y bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Vosotros qué tal? Bien, bien, estamos bien. La primera pregunta que siempre solemos hacer a todo el que viene aquí es un poco que nos haga una presentación propia sobre sí mismo. Entonces, para que lo sepa la gente, ¿quién es Máximo García Plata? Bueno, Máximo García Plata es un chaval de 18 años que juega al baloncesto, que ahora mismo está en Florida State. Y, y nada, he jugado en el Madrid la temporada pasada, he estado la mayor parte de mi vida jugando en Estudiantes y nada, estoy aquí ahora en Florida como redshirt y ya está, y muy contento de estar aquí. Y bueno, para empezar un poquito desde el principio, ¿no? Tus inicios en el deporte. La mayoría de gente que le preguntamos que viene aquí siempre nos dice que empezó jugando al fútbol. No sé si será tu caso también. El caso fue que yo estaba en el colegio y me apuntaron a fútbol y baloncesto y no me gustaba ninguna de las dos, la verdad. Lo que pasa que me di cuenta que en el fútbol era muy malo, la verdad, y que era más alto que mis compañeros. Entonces mi padre me dijo que o hacía un deporte o que me iba a tocar estudiar. Yo le dije que me apuntase a baloncesto y bueno, y luego me acabé enamorando del deporte y aquí estamos. ¿Y tus inicios en el baloncesto fueron de jugar intuyo que con tus amigos o jugar ya apuntarte a tu primer club? ¿Cómo fueron esos inicios? Yo me acuerdo que le dije a mi padre que me apuntase a un equipo federado, pero antes de eso jugaba con él, iba todos los días a la pista ahí a echarle unos contra unos y eso. Y siempre me ganaba el tío, pero no me dejaba ganar ni uno. Pero bueno. Y entonces luego le pedí que me apuntase así a un equipo federado. Estuve apuntado en el equipo del colegio. Le dije que me apuntase a un equipo federado, hice las pruebas en el Estudiantes, en el Canoe. Entonces me llamó el Canoe. No tenían un equipo de mi edad, entonces estuve jugando en el Virgen de Atocha y fue todo muy bien ahí es donde empecé. Luego al año siguiente ya sí que fui al Canoe y de ahí ya al Estudiantes y al Madrid y luego ya aquí. Y bueno, empezaste en el Virgen de Atocha y después en el Canoe, como nos acabas de comentar. Esa época en la que pasaste de jugar en el colegio a jugar en un equipo un poquito más profesional, ¿no? Como así, por así decirlo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el baloncesto un poquito más serio? Bueno, yo en ese momento la verdad que lo veía todo igual. O sea, el Virgen de Atocha al final es también un colegio. Y pues nada, yo iba con mucha ilusión a entrenar, me lo pasaba muy bien, estaba con dos equipos, acabé jugando también con los un año más y tal, y me lo pasaba muy bien. Y sí, simplemente no vi tanta diferencia, porque al final seguía siendo un colegio también. ¿Y cómo viviste tú la etapa del canoe? Y también cómo llegaste tú a llegar a estudiante. Intuyo que también mediante una prueba o ya te habrían ojeado o lo que sea.
Pues en mi año en el canoe fue un año en el que me lo pasé muy bien, en el que era pequeño, pero llegamos a la Final Four, me acuerdo. Quedamos terceros de Madrid, hicimos un año muy bueno. Los torneos y todo me lo pasaba muy bien. La verdad que fue uno de los años que recuerdo con mucho cariño. Y luego cuando se acabó ese año, a mí me llamó el Real Madrid para entrenar, para hacer unos entrenamientos, para ver qué equipo hacían ellos. Y el Estudiantes también, yo hice las pruebas del Estudiantes para ver si podía ir ahí. Entonces estuve entrenando con el Real Madrid. Y al final nada con el Real Madrid. Me fui a entrenar con el Estudiantes y acabé fichando por ellos. Y ahí está. Y bueno, el paso de estar jugando en el canoe al estudiante supongo que sería un paso muy, muy grande. ¿Cómo viviste aquello, no? Porque eras pequeño en esa época y para un niño empezar a jugar en un equipo como estudiante supongo que sería algo como muy impactante, ¿no? Sí, además cuando yo estaba en el canoe, siempre que jugábamos contra ellos, nos metían una paliza o eran partidos que estaban muy guays y tal. Yo los recuerdo bastante competidos y nada, tener la oportunidad de poder jugar en el Estudiantes, la verdad que estaba muy contento. Teníamos un equipazo. Eh, Estábamos muy unidos, éramos todos muy amigos. Entonces, la verdad que fue una de las mejores etapas de mi vida, sí, sin duda. Y ya cuando estás en estudiantes te asientas como un jugador destacado. Y tú en ese momento que ya llegas avanzando de edad, que ya eres un poco más mayor, ¿piensas en el profesionalismo? O sea, ¿ya lo ves con otra intención? Yo desde el primer momento tenía claro que me quería dedicar al baloncesto y ahí en el Estudiantes, pues es un equipo que hace las cosas también de una manera bastante profesional. Por así decirlo, teníamos gimnasio, teníamos pista, o sea, lo hacen, la verdad que se lo curran. Y nada, a partir de infantil de segundo año, y yo creo que ese fue el año en el que empecé a destacar bastante más. Sí que es verdad que yo tenía como meta ir al primer equipo de los Estudiantes. Ya siendo infantil de segundo año, yo es lo que quería conseguir. Y nada, y la verdad que muy contento. Empecé a subir con los de categorías mayores y luego ya en junior de primer año se me dio la oportunidad de entrenar con el primer equipo de Estudiantes. Así que yo no llegué a debutar, pero bueno, como que conseguí algo que quería lograr. Sí. ¿Y cómo se da la oportunidad ya de estudiante, de llevar tiempo en estudiantes, la oportunidad de finalmente llegar al Madrid después de intentarlo cuando estabas en Canoe? ¿Cómo se da todo eso? Bueno, fue bastante inesperado, la verdad. Yo estaba con la selección sub-17. En ese momento estaba viendo que igual iba a Estados Unidos a jugar high school, igual me quedaba en el primer equipo de estudiantes, que me lo ofrecieron también. Y un día de la nada estaba yo en la selección sub-17, salí de entrenar y me llamó mi agente con mi padre. Me dieron la noticia que el Real Madrid estaba interesado. Y yo desde pequeñito sí que es verdad que he sido del Madrid. Y bueno, era un sueño, ¿no? Jugar en el Real Claro. Madrid. Entonces, pues aproveché la oportunidad y también pensaba que era lo mejor para mi futuro de cara a este año. Y yo creo que no me equivoqué sin ningún tipo de duda. La verdad que fue un año en el que me lo pasé muy bien. No llegamos a ganar la Euroliga ni nada. En plan, ganamos la competición en Madrid. No llegamos a ganar el Campeonato de España, pero bueno, estuvimos a punto las dos veces. Y la verdad que es un año que voy a recordar con muy alegre, la verdad, un año muy bueno. Y bueno, han mencionado a la selección, ¿no? Que como olvida que ganasteis el europeo. Si nos puedes contar, porque hemos tenido aquí, han hablado con A Guille del nosotros. Pino y a Daniel Valdés, que estaban también conformaban el mismo equipo, para que nos pudieras contar un poco tu perspectiva. Sí, cuando yo estaba en la selección ganamos el Europeo Sub-16, que la verdad que fue un europeo, fue un poco duro de decir. Sí que es verdad que era la primera vez que iba yo así a una selección con una convocatoria tan larga. Me lo pasé muy bien, pero se me hizo muy larga la competición, pero sí que es verdad que me lo pasé muy bien.
Xavi Albert era el entrenador en ese momento y me dio una confianza increíble, la verdad, porque al principio no me estaba costando meter los triples. Yo tenía rol de tirador en ese equipo y me daba una confianza increíble. Me seguía poniendo en el campo y me decía que siguiese tirando y tal. Y luego al final se dieron las cosas y en la final contra Italia sí que es verdad que, por ejemplo, tuve muy buen partido y vino Xavi y me dijo que sabía que iba a llegar y que estaba muy orgulloso de mí. Así que la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Y volviendo un poquito otra vez al Madrid, cómo te fue ese año en el sentido más personal? Porque nos has contado que tú eras muy del Madrid, ¿no? Y que te lo pasaste muy bien, pero a nivel deportivo, el pasar de Estudiantes al Real Madrid, ¿tú ya tenías como objetivo irte a Estados Unidos al pasar por el Real Madrid o no tenías nada claro todavía? Mi objetivo desde que empecé a jugar al baloncesto, desde que estaba en Virgen de Atocha, yo le decía a mi padre que me quería ir a Estados Unidos a jugar. O sea, le decía, méteme el año que viene en Estados Unidos, y yo tenía 12 años, ¿sabes? Entonces, sí, mi objetivo era jugar en ECA y también tenía objetivo pues, jugar en el Real Madrid en algún momento, así que último año de junior me pareció una muy buena oportunidad. Fue una decisión que volvería a tomar otra vez, la verdad. Y pues nada, sí, me ayudó mucho y mejoré mucho. Vi el baloncesto desde un punto lo más profesional posible, creo yo, porque el Real Madrid, la verdad que hace las cosas como si fuese un equipo de Euroliga de los Sí, sí. Sí, profesionales. sí. Entonces yo ya vi cómo era el baloncesto más profesional y me ayudó mucho individualmente eh, para, para llegar aquí. ¿Y cómo te llega la oportunidad de llegar aquí a Florida? ¿Cómo llega esa oportunidad de irte a Estados Unidos? Que has dicho que era un anhelo tuyo, pero ¿cómo se da todo para que acabe yendo al final? Bueno, pues como he dicho antes, yo ese último año de etapa de formación, casi me voy a un high school aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando me llamó el Madrid, pues lo hablé con mi agente y tal, le dije que yo quería venirme aquí, me dijo que ya lo sabía, que yo este año lo que hiciese es que no me preocupase de nada, que simplemente hiciese una buena temporada con el Madrid, que no iba a haber problema en venir a Estados Unidos a jugar, y mucho menos viniendo de Real Madrid, que si hacía una buena temporada pues no iba a tener problema. Y pues nada, cuando acabó la temporada me dijo que Florida State estaba interesada en mí, y yo estaba pues, muy contento, la verdad, y entonces aquí estamos. Y bueno, ¿cómo fue el mudarte de tu casa, ¿no? El dejar a... Porque supongo que te fuiste solo, que estás solo allí. ¿Cómo fue ese paso de dejar a tus padres, tus amigos y todo para irte a perseguir tu sueño, ¿no? Que bueno, que es complicado, pero bonito a la vez, ¿no? Joder, pues la verdad que yo tenía la maleta hecha una semana antes. Yo tenía unas Tenía que ganas comer de tenía que comer las camisetas de la maleta. verdad, yo tenía muchísimas ganas de venir. Y sí, y en plan, yo desde pequeño he visto a Estados Unidos como literalmente el país del baloncesto. Y mucho más en plan, viniendo a Florida State, que yo sí que es verdad que conocía pocos equipos, pero a Florida State sí que lo conocía. Entonces yo tenía una ilusión tremenda de venir y nada. Hombre, de vez en cuando, evidentemente, echas de menos España, pero no estoy en un plan de, joder, me quiero volver No ya, estás llorando ¿sabes por lo las que te digo? noches, ¿no? Claro, claro. No, la verdad que yo creo que lo estoy llevando bastante bien. ¿Y cómo ha sido tu adaptación a tu nuevo entorno, a lo que es la universidad? Porque más allá del nivel deportivo, para estar en una universidad tienes que tener cierto nivel académico. ¿Cómo lo llevas todo, los estudios, el deporte, cómo lo llevas? Pues yo de momento estoy en una cosa que se dice un decided o algo así. Mi pronunciación no es la mejor, que es que No te no preocupes elegí una que... carrera. No elegí una carrera todavía. Estoy haciendo unas asignaturas generales y tal. Sí. Pero bueno, lo llevo bastante bien, creo yo. Y yo creo que me he adaptado bastante rápido a Estados Unidos, la verdad. Y en cuanto a lo que es el juego, a lo que es más baloncesto puro, ¿te ha costado la adaptación bueno, de tu último año de Real Madrid, de estudiantes, a lo que es el baloncesto universitario, ¿no? Que siempre se dice que es muy físico y mucho más rápido y todo. ¿Te ha costado este baloncesto nuevo? La verdad que yo creo que no. Yo creo que mi estilo de juego era mucho mejor aquí en Estados Unidos. Entonces yo cuando llegué vi que
Es cierto que es muchísimo más rápido, muchísimo más físico. Y simplemente, pues yo creo que yo cuando llegué, la primera semana no pude entrenar porque me tenían que hacer las pruebas médicas, lo estaba viendo todo y yo creo que me adapté bastante rápido al juego estadounidense. ¿Y tus compañeros cómo son? ¿Cómo te ha recibido el equipo, el entrenador? Porque intuyo sobre todo el entrenador tendrá algo de nociones de tu juego, de tu bagaje por el Madrid. Pues bueno, los compañeros me recibieron muy bien, la verdad, desde el primer día. La verdad que tenemos un grupo que nos llevamos bastante bien y la verdad que he tenido mucha suerte con los compañeros que me han tocado, la verdad. Me han hecho sentir como en casa desde que llegué. Y luego los entrenadores, pues mira, yo ya había hablado con ellos, había visto que la verdad que son todos súper simpáticos, súper majos, puedes hablar con ellos. Son jóvenes, lo que buscan también es un grupo en el que no sea como una relación súper cordial con los entrenadores, ¿sabes lo que te digo? En Sí, que sea plan, más buscan una cercana. relación y que sea una relación más cercana con los entrenadores, te preguntan que qué tal estás, en plan, a mí que soy de España y tal, se encargan de saber si estoy bien personalmente y eso. Y sí, la verdad o sea, son muy buenos entrenadores, muy buenos compañeros y se preocupan mucho por mí, la verdad. El entrenador a la hora de hacer Redshirt, que soy Redshirt de este año, en plan, me explicó que era lo mejor para mí este año, que me adaptase todo lo posible, que aprendiese todo lo posible de los compañeros más mayores y que utilizarás este año para mejorar individualmente. Aquí, si tú pides un entrenamiento individual, te lo hacen a la hora que sea. O sea, hay entrenadores en todo momento. Tenemos managers que te rebotean la pelota si quieres ir a tirar. Entonces me dijeron eso, que aprovechase este año para mejorar individualmente y que aprendiese mucho. O sea, se preocupan mucho por nosotros. Así que sí. Y el momento del debut allí con Florida, con tu universidad, ¿cómo lo sentiste, ¿no? ¿Cómo es el ambiente del baloncesto universitario allí en Florida? O sea, hay mucha diferencia con aquí, con España. ¿Cómo viviste ese momento allí en Estados No, Unidos? pero yo este año no juego. Es lo que digo, que yo soy redshirt. Ah, hostia, pues entonces no me he enterado de nada. Vale, vale, Claro, vale, no. vale, vale. Tenemos aquí que se llama redshirt. Es que ese año no te cuenta como año de elegibilidad. Entonces, estás con el equipo, haces todo con el equipo, pero en los partidos, o sea, yo podría entrar en el partido, pero los entrenadores prefieren que no lo haga para no Vale, vale, perder el vale. año, ¿sabes? Porque tengo un senior que es buenísimo en mi posición y, o sea, en la posición de base tenemos tres personas que están bastante bien. Llegué bastante tarde y entonces me dijeron que lo mejor era que este año aprendiese todo lo posible y que ya el año siguiente ya sí que sería freshman. Vale, Sí. vale, vale. Y bueno, llegas a Florida, que es una universidad con bastante prestigio en lo que es NCAA, la División 1, y es una conferencia, sobre todo la de la costa atlántica, que tiene equipos, universidades históricas en cuanto a buen baloncesto y buen juego. ¿Cómo afrontas eso como una oportunidad, por así decirlo, como para exponerte? Bueno, sí que es verdad que la ACC, que es la liga que juego yo, tiene equipos súper grandes. Hemos jugado 4 partidos. eh, Lamentablemente no hemos podido ganar ninguno, pero bueno, hemos jugado contra Duke, por ejemplo, que yo creo que es la mejor históricamente, o de las mejores. Venimos de jugar contra Syracuse, hemos jugado, hemos jugado contra equipos bastante grandes, la verdad. Entonces este año, al no jugar y verlo todo, flipas, la verdad. O sea, son equipazos con jugadorazos y verlo desde el banquillo, la verdad que sorprende. ¿Y cómo es el ambiente allí en el baloncesto universitario? Pues intuyo que los partidos irá mucha gente a verlo, a lo grande. ¿Cómo es un partido allí? Es increíble. O sea, el segundo partido que tuvimos creo que fue contra la Universidad de Florida, los Gators, que fueron los que ganaron el año pasado. Y volvemos del entrenamiento al hotel. Teníamos
teníamos fans esperándonos en el hotel del otro equipo, insultándonos, grabándonos con el móvil, diciéndonos que vamos a perder, que somos muy malos, que no sé qué. O sea, es otra cosa. Yo me quedé flipado porque era mi segundo partido con estos y yo me quedé impactado. Y luego las gradas están llenas, me insultan desde la grada. A mí es que no me había pasado. A mí me pasaba la copa colegial, ¿sabes? Claro, claro. Sí. Pero aquí muchísima gente insultándote, las gradas llenas. No, es increíble. A mí eso me encanta, la verdad. Y bueno, para que la gente te pueda conocer un poco, porque has dicho que el juego de Estados Unidos te favorece, ¿cómo te definirías como jugador, ¿no? ¿Cómo eres jugando al baloncesto? Bueno, yo creo que soy un tirador, un generador también. Puedo generar para mis compañeros bastante bien. Y yo creo que soy una persona que puede dar la vuelta al partido. Que, que sale al campo y igual vas 5 abajo y de repente pues vamos 5 arriba. ¿Sabes lo que te digo? En plan, yo creo que le puedo dar la vuelta a los partidos. Y bueno, una pregunta relacionada con esta. ¿Tienes alguna referencia baloncestística en el sentido de que a lo mejor en tal movimiento me suelo fijar en tal jugador o algo así? Yo desde pequeño, mi jugador de referencia ha sido Luka Doncic. Aquí, desde que llegué, me llaman Baby Luka, mis compañeros y los entrenadores. Cada vez que o sea, hago mucho el step back y si alguna vez, que claro que lo fallo, alguna vez que fallo me viene el segundo entrenador, Jim Moran, y me dice que no soy Doncic. Sí, y eso. Y al ser europeo y venir del Madrid también, pues así me llaman en el equipo, la verdad. ¿Y tienes alguna manía antes de entrar al campo, antes de entrar a la pista, de a lo mejor de saltar primero con el pie derecho o atarte los cordones de un orden? Pues, pues yo suelo meter la última canasta antes de ir al banquillo y luego a la hora de entrar al campo, no sé por qué, me dio un año de que tenía que entrar con el pie derecho. Y la verdad que me parece una gilipollez porque a veces se me olvida y me rayaba de, hostia, no sé si he entrado Claro, con el es que pie derecho, ¿no? ese es el problema de las manías, que cuando no lo haces te revienta. Es que, o sea, que fue de repente, un día dije, no, tengo que entrar con el pie derecho. Entonces, a veces se me olvida y tal, pero bueno, que no pasa nada, que al final yo creo que no me hace nada eso. No. Y bueno, ya un poquito para hablar de tu futuro, de lo que te gustaría. O sea, supongo que acabar tus años universitarios y tal, pero cuando acabes, ¿a qué te gustaría aspirar? ¿A quedarte en Estados Unidos, ya sea una G-League o lo que pudiera ser? ¿O volverte a Europa a jugar en España? ¿Qué es lo que te gustaría? Bueno, a mí me gustaría terminar la universidad aquí en Estados Unidos. Si tienes la opción de jugar en la NBA, jugar en la NBA. Y si no, pues me encantaría jugar en el Real Madrid, la verdad. Yo, si no es en la NBA, pues si puedo volverme al Real Madrid a casita, Tranquilito. encantado, la verdad. Sí, sí, sí. O sea que tu plan va a ser ir al Real Madrid a tope. O sea, como sueño. Bueno, primero la NBA y si, que es complicado, Sí, pero sí. bueno, que nunca se sabe. Y, y si no puedes jugar en la NBA, pues a mí me encantaría jugar en el Madrid, sí, por supuesto. O sea, es increíble, tiene unas instalaciones que los equipos de la NBA la tienen también, ¿sabes? No tienen nada que, Sí. que No, envidiar no, al Real claro. Madrid. No, y además que estás en Entonces, casa, ¿no? yo te iba a decir que además estoy en casa con mi familia, con mis amigos y no, pues sería increíble, la verdad. Y bueno, ya para ir terminando, siempre hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo con el que hablamos. Se sale un poquito de lo que es el deporte, ¿no? Que siempre digo lo mismo, pero la pregunta es, ¿qué es para ti el éxito? O sea, está relacionada también con el deporte, pero un poco más personal. Bueno, para mí el éxito sería como tener un propósito, un logro que quieras cumplir y lograrlo. O sea, esforzarte todo lo que puedas, entrenar todo lo que puedas
y conseguir pues, lo que te propongas. Yo diría que para mí eso es el éxito. Bueno, pues muy buena respuesta, ¿verdad? O sea, muy buena respuesta y muy buena entrevista, la verdad. Yo, por mi parte, darte las gracias por habernos dedicado un ratito de tu tiempo y espero bueno, que hayas estado cómodo y se te haya pasado rápido. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.